los osteoblastos son responsables de la síntesis de la mayoría de los componentes de la matriz ósea y también son los responsables de la activación de los osteoclastos. Se origina a partir de las células mesenquimales. Los osteoblastos se diferencian a osteocitos, después de quedar atrapados en las lagunas localizadas en el seno de la matriz mineralizada que producen. Su diferenciación implica la participación de dos factores transcripción, CBF1RUNX2 y Osterix. Los principales productos proteicos de un osteoblasto son colágeno de tipo 1 como la osteoide, varias proteínas no colágenas, entre las que se incluyen RANKL, el ligando para el receptor de activación del factor kappa beta nuclear, RANK, presente en las células precursoras de los osteoclastos. Osteocaicina, necesaria para la mineralización ósea. Osteopontina, que interviene en la formación de la zona de sellado. Sialoproteína ósea, que interviene en la unión de los osteoblastos con la matriz extracelular. Los osteoblastos producen otras proteínas no colágenas, como los glicosaminoglicanos, la osteocalcina, la osteopontina, que interaccionan con las integlinas. Son responsables de la regulación del calcio y el fósforo, mecanismo primordial para el depósito de los cristales de la hidroxiaptita. La hormona del crecimiento estimula la producción de IGF-1 en los hepatocitos. IGF-1 estimula el crecimiento de los huesos largos a nivel del cartílago de crecimiento. La paratifoide regula la concentración de iones calcio en el líquido extracelular, aumentando la reabsorción ósea y estimulando a los osteoclastos para degradar el hueso, lo que libera más calcio al torrente sanguíneo. En el caso de iones calcio, lo que hace es aumentar la reabsorción de estos iones procedentes del hueso, principalmente, para así aumentar los niveles de calcio en sangre. La fosfatasa alcalina es una ectoenzima que hidroliza ésteres monofosfato con un pH elevado. Esta enzima desaparece cuando el osteoblasto deja de sintetizar proteínas y queda inmerso dentro de la matriz ósea mineralizada en forma de osteocito. La vitamina D, 1-alfa, 25-dihidroxicolecalciferol, regula la expresión de la osteocalcina, una proteína con una elevada afinidad por unirse a hidroxiapatita. Estas células madre se pueden diferenciar en varias estirpes celulares en función de los mediadores o reguladores de la transcripción a los que sean sometidos. Así, una célula madre pluripotencial puede acabar diferenciándose en un osteoblasto, un adipocito, un condroblasto, un mioblasto o un fibroblasto. Otra vía de diferenciación descrita recientemente es la posibilidad de que los adipocitos puedan pasar a convertirse en osteoblastos o viceversa, en función de la presencia o no de reguladores de la transcripción, como son el receptor activado por el proliferador de peroxisomas gamma 2 o un RUNX2, en los osteoblastos y adipocitos respectivamente. Al microscopio óptico, el osteoblasto se caracteriza por un núcleo redondo situado en la base de la célula y no se observan fases mitóticas ya que no se divide, con un citoplasma basófilo, y un aparato de Golgi prominente situado entre el núcleo y el ápice de la célula, lo que nos muestra la alta capacidad de síntesis y secreción de esta célula. La membrana plasmática del osteoblasto se caracteriza por ser rica en fosfatasa alcalina, cuya concentración sérica se utiliza como índice de la formación ósea. También en la membrana se han encontrado receptores para la paratohormona y las prostaglandinas. En la membrana también se expresan citocinas, como el factor estimulante de colonias 1 y ligando del receptor del activador del factor nuclear kappa beta. Como típica célula productora de proteínas, el osteoblasto cuenta con un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Los osteoblastos siempre resisten la capa de la matriz ósea que producen antes de calcificarse, momento en el que se denomina tejido osteoide. Dicho tejido se produce por el desfase temporal que se produce entre la formación de la matriz y el proceso de calcificación. Los osteoblastos también expresan receptores esteroideos para la vitamina D. Al final del periodo de secreción, el osteoblasto se convierte en una célula de revestimiento plana o en un osteocito. Una vez ejercida su función, la mayoría de los osteoblastos desaparecen por un proceso de apoptosis o muerte celular programada. No obstante, parte de los osteoblastos quedan rodeados y enclaustrados por la matriz que han sintetizado. En este momento cesa su actividad anabólica y se convierten en osteocitos. Además, algunos osteoblastos quedan retenidos en la superficie ósea y conforman los denominados osteoblastos en reposo o células de revestimiento. Regulación. La regulación endocrina hace referencia a la regulación de la función osteoblástica por factores hormonales implicados en la regulación de metabolismo del calcio. En concreto, el osteoblasto está modulado por la acción de PTH, vitamina D, glucocorticoides, calcitonina, esteroides sexuales e insulina. De ellos,
Los mejores conocidos sean el PTH y la vitamina D, para las cuales el osteoblasto tiene receptores específicos. A pesar de que ambas hormonas son hipercalcemiantes, la PTH y la vitamina D tienen una función anabólica sobre la masa ósea, estimulando de forma directa la función osteoblástica. Regulación paracrina. Son factores secretados en el entorno local del osteoblasto lo que regulan específicamente su función. Entre ellos se encuentran los factores de crecimiento y las proteínas morfogenéticas. Regulación autocrina. Los factores producidos por el propio osteoblasto pueden regular también su propia función. Entre los mejores estudiados están los factores de crecimiento insulínico unidos y el TGF-beta que además de estimular la proliferación de precursores, favorecen su diferenciación y los activan cuando son maduros. Enfermedades. Al incremento de PTH este reduce la apoptosis de los osteoblastos, aumentan el número de osteoclastos y convierte células inactivas en osteoblastos activos. Esta acción parece ser dual. En una fase temprana se induce resorción ósea, es decir inhibición de osteoblastos, y activación de osteoclastos. En esta fase, se sacrifica la integridad química y estructural de la masa ósea para normalizar la calcemia. Posteriormente, acontece una respuesta tardía de defensa contra la pérdida rápida de masa ósea. En conclusión, la administración crónica de PTH o una secreción aumentada, como en el hiperparatiroidismo, conlleva un incremento de la actividad osteoclástica. Cuando se administra de modo intermitente, la PTH tiene acciones anabólicas y forma hueso trabecular.